Bienvenido a este espacio donde recibirás mensajes que transformarán tu vida, te recargarán y te acercarán más a Dios. Buenos días, iglesia. ¿Cómo quedó la iglesia? Bonita, ¿cierto? Quedó chévere. Para los que ya la habían visto el antes y el después, se nota la diferencia, ¿verdad? Y pues, como la iglesia está tan bonita, el pastor y la pastora necesitaban pues alguien bien apuesto, bien parecido, pues para que inaugurara el púlpito. Lo que pasa es que todos estaban ocupados y pues me llamaron a mí. Entonces, pues, pero no, mentiras, para mí siempre pues es un privilegio estar acá al frente enseñando la palabra y siempre va a ser una alegría poder transmitirle a los demás lo que Dios habla a mi vida a través de su palabra. Los que ya saben pues también dicto el curso Sendas 1 y descubrí que me gustaba enseñar hasta que el pastor me obligó a enseñar, porque no sabía que me gustaba. Los que me conocen saben que no tengo mucha paciencia, pero pues Dios te llama a hacer cosas que tal vez tú no estás preparado para hacer, pero Dios sabe que tú sí las puedes hacer y Dios conoce tu potencial. Dios conoce lo que tú puedes hacer y Él lo desarrolla a pesar de que tú no lo quieras y tú le vas cogiendo el gusto y pues ese es mi caso en el que pues no sabía que me gustaba enseñar y realmente le he tomado gusto y pues qué mejor que enseñar la palabra de Dios. Y cuando estaba preparando la palabra, a mí me gusta mucho la tecnología, me gusta mucho lo que tiene que ver con todas las tecnologías que se desarrollan últimamente, todo lo que sale de vanguardia. Y estaba analizando que durante diferentes épocas de la humanidad y diferentes periodos de tiempo han habido personas que han sido genios y que han sido prodigios en el campo en el que se han desarrollado. Y sé que ustedes los conocen y sé que ustedes conocen también lo que ellos han hecho porque son mundialmente reconocidos. Y tengo unas personas que sé que ustedes las conocen, sé lo que han hecho y vamos a ver si ustedes saben quiénes son solo con ver la imagen. ¿Saben quién es esta persona? ¿Quién? Leonardo da Vinci. Ese es el autorretrato que hizo él y es una obra de Da Vinci. Él se pintó a sí mismo. Pero ¿por qué es reconocido Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci es reconocido en el campo del arte, de la arquitectura. Él fue un inventor. ¿Conocen la Mona Lisa? Él pintó la Mona Lisa. Él fue el que creó la primera máquina voladora y gracias a eso se desarrolló lo que hoy conocemos como el helicóptero. Él pintó La Última Cena. No sé si han visto el cuadro de La Última Cena, que ha tenido mucha controversia ese cuadro. Y también él pintó el cuadro que hasta hoy ha sido el cuadro más caro de la historia, el Salvator Mundi, que en otras palabras es el Salvador del mundo, y es un retrato de Jesucristo, o lo que él creía que como se veía Jesucristo, y fue evaluado en la bobadita de 450 millones de dólares. Eso fue lo que se subastó el cuadro de Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, que a ciencia cierta no se sabe dónde está ese cuadro, pero el que lo compró pues tenía muchísima plata. Ahora vamos con el siguiente. ¿Quién es él? Albert Einstein. Y Albert Einstein, como todos sabemos, fue un físico genial. O sea, él tenía una mente que donde uno dice, ese man era un prodigio, ese man era un genio, ese man era un teso en la física. Y él, si ustedes saben, también trajo muchos aportes a la humanidad. Una de ellas es la teoría de la relatividad. ¿La conocen? La han escuchado, ¿cierto? Eso se lo enseñan a uno en el colegio, la teoría de la relatividad.
Pero ¿saben para qué sirve la teoría de la relatividad? ¿O qué le aportó a la humanidad? Gracias a esa teoría de la relatividad, hoy podemos usar lo que llaman Waze o Google Maps. Porque a través de esa teoría de la relatividad se dio el punto de partida para la creación de los GPS. Él también creó el rayo láser y fue como dio el punto de partida para que a través del efecto fotoeléctrico se creara lo que hoy nosotros conocemos como televisión. A través de ese efecto fotoeléctrico es que nosotros hoy podemos ver televisión y Netflix y todo lo que conocemos hoy en día. Hay otro, ¿quién es él? Steve Jobs. ¿Quién fue Steve Jobs? ¿Por qué lo conocen? Por Apple, ¿cierto? Él fue el cofundador de la empresa Apple, que creo que todos la conocemos, es reconocida. O sea, el que no sepa qué es Apple, realmente no está en ningún lado. Y Steve Jobs también fue un genio, él fue un empresario, claramente pues cofundador de Apple, pero Steve Jobs, él creó el primer ordenador personal de la historia. Y gracias a eso es que todos nosotros hoy podemos tener acceso a un portátil, porque antes los computadores eran unas máquinas gigantes que tenían una capacidad como de 15, 25 megas y eso era la locura. Ahora 15 y 25 megas eso no es nada, ahora son teras y uno necesita muchísima capacidad, pero gracias a la invención que tuvo Steve Jobs, nosotros hoy conocemos los equipos portátiles. ¿Conocen el iPhone? Él fue el creador del iPhone. Claramente fue Apple, pero fue Steve Jobs el que creó el iPhone. Y por último, ¿han visto las películas de Monsters Inc., Toy Story, Buscando a Nemo? Él creó la empresa Pixar, que es la empresa que desarrolla todas esas películas. Entonces, hemos visto tres personajes que claramente fueron unos genios, fueron unos prodigios, cada uno en su campo, y cada uno estuvo en diferentes épocas de tiempo. Nosotros los vimos de atrás para adelante. Primero estuvo Da Vinci, después Einstein, después Steve Jobs. Pero ahora quiero mostrarles quiénes eran realmente estos tres personajes. Y Leonardo da Vinci era un distraído, él procrastinaba, él no terminaba lo que empezaba y tenía un defecto visual. Leonardo da Vinci al principio se regalaba por hacer esculturas. Y él decía, vea, yo sé pintar, yo sé hacer esculturas, también soy arquitecto, pues sé uno que otro invento, necesito que me dé trabajo. Y Leonardo da Vinci tenía muchos defectos y tenía muchas cosas en contra. Ustedes dicen, vea, ese man no terminaba lo que empezaba, ¿qué tal lo hubiera terminado? Todas esas obras que hizo, todos esos inventos que desarrolló, si él se hubiera enfocado en lo que estaba haciendo, conoceríamos muchísimas más cosas de las que conocemos hoy en día. Ahora, vamos a ver quién era realmente Albert Einstein. Y Albert Einstein tenía muchísima mala memoria. Él era mal esposo, era mal padre y era infiel. Inclusive se llegó a casar con su prima. Dejó a su esposa por irse con su prima, hizo que su primera esposa abortara al hijo de ellos dos y realmente no es que fuera una muy buena persona. Albert Einstein era una persona que no era muy familiar, era una persona infiel, era una persona que no le gustaba hacerse cargo de sus emociones, pero realmente uno no conoce eso de Albert Einstein o lo escucha muy poco y realmente eso no es lo que uno conoce de Albert Einstein y no es lo que la gente dice Albert Einstein. Tú escuchas Albert Einstein y dicen, claro, genio, matemático, físico. No van a decir Albert Einstein, claro, infiel, mal padre, se casó con su prima. Y ahora quiero que veamos quién era realmente Steve Jobs. Él tenía una aversión a las normas y a la autoridad. No le gustaba hacer caso. A raíz de eso, se sale de la universidad y crea su empresa Apple, por rebelde.
Él tenía una distorsión de la realidad y vivía en un mundo en el que creía que todo era posible. Y se encerraba en su mundo y decía, si yo lo puedo imaginar, lo puedo hacer. Era distante con su familia a raíz de que vivía en un mundo que no existía y era muy cruel con las personas. Dicen que los trabajadores sufrían cada vez que tenían que ver a Steve Jobs porque él era muy cruel y para él solo habían dos personas: o eres un genio o no sirves para nada. Y él los calificaba en esas dos formas. Y encontramos que a lo largo de la historia han habido muchísimas personas, solo hemos visto 3, pero hay diferentes genios, hay diferentes prodigios. Y la mayoría de nosotros los conocemos por las cosas buenas, por las cosas que aportaron, por las cosas que desarrollaron, por las cosas que hicieron para la humanidad. Y asimismo, en la palabra de Dios, nosotros encontramos muchísimos hombres que, si yo les digo David, ¿con qué lo relacionan? Con Goliat, ¿cierto? Fue el que mató a Goliat, se volvió rey. Decían que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero hay hombres, como por ejemplo Jacob, que Jacob era un mentiroso. Jacob era un suplantador. David era un adúltero y a raíz de ese adulterio se convirtió en un asesino. Moisés era un cobarde. Moisés se volvió asesino y además tenía un defecto, que era tartamudo. Y Salomón, el rey sabio, pero Salomón llevaba una vida desordenada. Salomón llevaba una vida que él mismo dice: mi vida era una locura. Antes de conocer a Dios, mi vida estaba en un total desorden. Y a lo largo de toda la Biblia nosotros encontramos personajes así, y personajes que, así como fueron grandes, también tuvieron grandes defectos y grandes imperfecciones. Y es por eso que la palabra de hoy se llama perfectamente imperfectos. ¿Y qué significa ser perfectamente imperfecto? Y vamos a analizar de todos esos hombres de la Biblia, los hombres con los que tuvo que lidiar Jesús. Cada uno de nosotros tiene un grupo de amigos, y cada grupo de amigos está formado por personas diferentes que tienen características diferentes, personalidades diferentes, defectos diferentes que lo hacen único. Y que Jesús, cuando vino a esta tierra, dijo: ok, voy a armar mi combo, voy a armar mi parche, y mi parche va a tener diferentes características. Y quiero que vayamos por favor a Marcos 1, del 16 al 20, que es en donde Jesús escoge a sus primeros discípulos. Listo, y el título de este pasaje dice: Jesús llama a 4 pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces Jesús primero escoge a 4 pescadores. Y para entrar en contexto, en esa época el rey Herodes había sido nombrado por el Imperio Romano para gobernar. Y en ese momento él tenía el control de todos los recursos en esas tierras, controlaba lo que eran los recursos mineros, agrícolas, la pesca. Y a raíz de eso, él tenía un sistema tributario muy agresivo porque solo beneficiaba a los más ricos. Entonces, en ese contexto, ser un pescador
no era un trabajo muy rentable, porque si bien era un trabajo que generaba riquezas, todas las riquezas se iban para el rey a raíz de esos tributos. Entonces podemos entender que ser un pescador en esa época no era un trabajo muy importante y no eran personas importantes socialmente hablando. Pero aún así, Jesús dice, veo a estos cuatro los voy a llamar y los voy a hacer pescadores de hombres. Vamos más adelante a Marcos 2, 13 y 14. Marcos 2, 13 y 14. Y se titula Llamamiento de Leví. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. ¿Saben quién era Leví? ¿No saben quién era Leví? Leví es el que nosotros conocemos como Mateo. Mateo era el cobrador de impuestos. Y resulta que va Jesús pasando, dice que otra vez iba pasando cerca al mar y vio a Mateo y lo vio cobrando impuestos y le dice, deja todo y sígueme. Y resulta y pasa que en esa época los cobradores de impuestos eran despreciados por su mismo pueblo, porque los cobradores de impuestos trabajaban para el Imperio Romano para cobrarle los impuestos a los judíos. Entonces se podía ver como que Mateo, frente a los ojos de los religiosos, si alguien estaba mucho tiempo con un cobrador de impuestos, se podía volver mala persona y se podía contaminar. Entonces es por eso que a los cobradores de impuestos nadie los quería. Y la misma religión hacía que se viera a los cobradores de impuestos como malas personas, porque si tú te acercabas a ellos, probablemente tú te ibas a convertir en una de esas malas personas. Entonces estamos viendo que Jesús comienza a llamar a personas que tal vez no eran muy importantes, tal vez personas que eran despreciadas y tal vez personas que habían sido por debajeadas en su momento. Y vamos a Lucas 6, 12 al 6 y vamos a ver cómo completa Jesús su combo. Y este se titula Elección de los 12 apóstoles. En aquellos días, él fue al monte a orar, está hablando de Jesús, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí dice elección de los 12 apóstoles. Hay una diferencia entre ser apóstol y discípulo. Discípulo era todo aquel que seguía a Jesucristo. Aquí él escoge a los 12 apóstoles, que son las 12 personas o los 12 hombres que iban a formar parte de su ministerio. ¿Listo? Entonces, entendemos que discípulo diferente a apóstol, porque los discípulos, todo aquel que seguía a Jesús, apóstol, los 12 que llamó Jesucristo. Entonces Jesús comenzó a armar su equipo, a armar su grupo. Los que jugaron fútbol, ustedes veían que uno hacía 2 equipos, nombraban 2 capitanes y comenzaban a escoger, no, este es como tronco, no, ese démoslo para el final. Eso es como, bueno, esta etapa, venga para acá, venga para acá, venga para acá. Y Jesús comenzó a hacer lo mismo. Lo que pasa es que él no les decía troncos, sino que Jesús comenzó a ver el potencial que cada uno de ellos tenía y comenzó a llamarlos. Y ahí nombran todos los 12 discípulos que estuvieron caminando con Jesús.
Y resulta y pasa que así como Jacob, David, Moisés, Salomón, ellos también tenían muchos defectos y ellos también tenían muchísimos pecados. Y vamos a ver solo algunos de los apóstoles y vamos a ver y a repasar cómo eran esos apóstoles. Mateo, el cobrador de impuestos. Él era un ambicioso y era interesado. A él le gustaba la plata. Y resulta y pasa que Mateo tenía muchísima plata. Claramente por el trabajo al que él se dedicaba, eso le generaba muchísimos ingresos. Pero a Mateo lo que le importaba era el dinero y hacer riquezas. Tanto así que pues no le importó trabajar para el imperio que los oprimía y se volvió cobrador de impuestos. Pedrito era impulsivo. Él era el rebelde del grupo. Él no le gustaba seguir reglas. Él le gustaba actuar por emociones. Y podríamos decir que Pedro se convirtió en el faltón de Jesús. Pedro se volvió faltón. Porque Pedro dijo, no, Señor, firme. O sea, conmigo para las que sea Jesús. Conmigo hasta la muerte. Y van y le dicen, usted era el que andaba con Jesucristo. ¿Yo con Jesucristo? No, estás loco. De pronto, uno parecido a mí, pero yo no. Y se convierte, podríamos decir, en el faltón de Jesucristo. Tomás, él era incrédulo. Él era pesimista, él veía todo lo malo. Decía a Jesús, venga, alimenten a toda esta multitud. Y salía Tomás y le decía, pero toda esta gente, ¿cuánto necesitamos para comprar pescado, panes? No, eso no se puede, Jesús, mándelos a que compren ellos. Y Tomás, él es el que dice, hasta que yo no vea y ponga mi mano en su costado y en los huecos de sus manos, yo no les creo, ustedes me la quieren desmontar a mí. Y hay tres personajes que nosotros vemos que tienen muchísimos defectos y muchos pecados, pero aún así Jesucristo dice, yo te quiero para mi equipo, yo te quiero para mi combo, yo quiero que tú estés conmigo. Y resulta y pasa que Él encuentra personas imperfectas y con muchos defectos y con muchos pecados, porque es que esa es la forma en la que opera Dios. Dios escoge personas ordinarias para volverlas extraordinarias. Y esa era la forma en que venía a operar Jesucristo. Ustedes se dan cuenta, Él no se va a las sinagogas a buscar a sus discípulos, Él no se va a los grandes templos a buscar a sus discípulos. Dice que eran pescadores, que eran recaudadores de impuestos. Inclusive había un ladrón entre ellos. ¿Saben cuál era el ladrón? Judas. Judas era el ladrón. Y puso a un ladrón a ser tesorero. O sea, uno trata de entender a Jesús y uno dice, pero es que, o sea, se lo estaban diciendo de frente. O sea, un ladrón siendo tesorero, eso solo cabe en la cabeza de Jesús y en el corazón de Jesús. Y Él dice, no importa que tú seas un ladrón, porque es que tú vas a estar conmigo y tú ya no vas a ser un ladrón. Y así como todos estos discípulos tenían tantos defectos, tenían tantas cosas en contra, que la demás gente lo veía y decían, no entiendo cómo esta persona puede estar con Jesucristo. Vamos a ver cómo después de que, nos vamos a volver un poco, y cómo después de que Jesús llama a Mateo, pasa una situación en particular con Jesús y sus discípulos. Y vamos a Marcos 2, del 15 al 17. Listo, entonces acá después de que llama a Mateo, dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, la casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido.
Entonces Mateo tenía plata y para celebrar dijo, no, pues tocó un asadito en mi casa, yo invito, camine Jesús, caminen los discípulos, nos vamos todos, asadito yo invito, vamos a celebrar que me cambiaron. Tenía plata el hombre, armó un banquete y en el 16 dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Entonces ahí ya empiezan a haber murmuraciones y dice, pero este no es que es el Mesías, el rey, el santo, y juntándose con esta clase de gente. Y el 17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Y las palabras de Jesús eran muy sabias. Y las palabras de Jesús eran directas. Y las palabras de Jesús callaban bocas. Y los fariseos querían demeritar lo que estaba haciendo Jesucristo. Si tú eres el Mesías, si tú eres el Rey de Reyes, tú no te puedes juntar con esta gente. Esta gente es lo peorcito que hay. Tú tienes que codearte con los reyes, con los altos mandos. Tú tienes que codearte con gobernadores. Tú tienes que codearte con la élite. Pero los fariseos decían, te estás juntando con lo peor que hay en esta tierra. Y Jesús les dice, Jesús no se pone a argumentarles, ni a gritarles, ni se pone a pelear con ellos, y no les dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y quiero hoy tocar un tema que tal vez no nos gusta tocar, pero es que pasa que muchas veces nosotros nos volvemos como esos fariseos. Y muchas veces nosotros nos tomamos la atribución y creemos que podemos juzgar a los demás. Y creemos que podemos decir quién es apto y quién no para estar con Jesús. Y nos volvemos como esos fariseos y comenzamos a juzgar a los demás. Y muchas veces, por eso es que las personas no se acercan a las iglesias. Porque nosotros mismos nos encargamos de que las personas no vengan. Y a raíz de eso las personas tampoco se acercan a Jesús. Porque es que dicen, es que son los cristianos. Es que ese cristiano, ¿para qué voy allá? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿A que me saquen los trapitos al sol y me juzguen? Y nosotros mismos nos encargamos de eso. No estoy diciendo que entonces esta iglesia esté llena de personas que juzgan a los demás. Pero sucede y pasa. Y muchas veces cuando no juzgamos a los demás, nos volvemos policías espirituales. Y policías espirituales es que, pastor, mire, es que lo que pasa es que vea que aquí mi compañero está de mentirosito. Y traemos personas para que sean juzgadas y nosotros decimos, Jesús, mira, es que la encontramos en adulterio. ¿Qué vas a hacer tú? La ley dice que tenemos que apedrearla. Y resulta y pasa que Jesús les dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y muchas veces nosotros leemos ese pasaje y decimos, uy, tenaz esa gente. No, ¿cómo van a hacer eso? Y venimos o vamos a donde estemos, casas, trabajos, estudio, y comenzamos a hacer exactamente lo mismo. Y después estamos diciendo que porque la gente no viene a las iglesias, que porque la gente no se acerca a Jesucristo. Y sé que es un tema fuerte, es un tema que tal vez no nos gusta escuchar, es un tema que tal vez cuando a ti te dicen eso tú dices, no, pero yo nunca. Y lo digo es porque antes de yo pararme acá, Dios tiene que hablar a mi vida y Dios tiene que tratar conmigo, porque yo no les puedo hablar de algo que no conozco. Y el primero en ser confrontado soy yo. Y muchas veces creemos que nuestro pecado es menos grave que el de los demás.
No, sí, es que yo digo mentiritas piadosas. No, pero es que el vecino, imagínese que le está poniendo los cachos a la esposa. Eso sí es tenaz. Decir mentiras no es tan grave. Poner los cachos, uy, no, es que eso ya es otro nivel. Y catalogamos y ponemos etiquetas a los pecados, como si un pecado fuera diferente, como si un pecado fuera más grande que el otro. Y a los ojos de Jesús y a los ojos de Dios, pecado es pecado. Así como robar y matar son un delito ante la ley, el mentir y cometer adulterio son un pecado ante Dios. Y como les digo, a veces nosotros somos los que frenamos la ampliación de las iglesias. Nosotros somos los que frenamos el que las iglesias estén llenas de personas. Y si tú eres un mentiroso, si tú eres un ladrón, si tú eres un fornicario, si tú eres un adúltero, este es tu lugar. Porque ahí decía Jesús, los sanos no necesitan de un médico. Yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Y resulta es que las iglesias necesitan estar llenas de pecadores. Y necesitan estar llenas de pecadores porque son las personas que necesitan a Cristo. Qué fácil es ir yo a hablarle a un amigo que es cristiano. Uf, no, es que, pastor, invité a mi compañero. Uf, tú vieras, lo evangelicé. Ah, qué bueno. Sí, pastor, él es cristiano, él ya asiste a otra iglesia. Ok. ¿Y qué pasa con las personas que no son cristianas y no conocen de Jesucristo? ¿Les estás diciendo? ¿Estás con esa emoción y con ese ímpetu de decirles, mira, Cristo es la salvación, Cristo es el camino, la verdad y la vida, Cristo hizo esto en mi vida? No, porque no es tan fácil hablarle a una persona que no conoce de Cristo, ¿cierto? Es más fácil relacionarnos con cristianos. Y hay otro punto, y es que nosotros mismos, siendo pecadores, venimos aquí a la iglesia y pensamos que aquí en la iglesia tenemos que tener una cara y una vida diferente. Y pensamos que entonces, como yo voy a la iglesia, yo no puedo llevar mis problemas a la iglesia, porque qué dirá el pastor, el muchacho que canta en la alabanza y el muchacho que se para a dar prédicas, resulta que está mal económicamente. No, yo no puedo decirle eso a la iglesia porque ¿qué van a pensar? Y tenemos una cara que es con la que entramos a la iglesia y decimos, todo está bien. ¿Cómo has estado hoy? Uf, bendecido. No, si tuvieras solo bendiciones, solo milagros en mi vida. Y salimos, le echamos el carro al primero que se atraviese. Nuestra familia está desordenada, estamos peleando con nuestra esposa, con nuestro esposo, nuestros hijos están en rebeldía, soy mal jefe en mi trabajo, soy mal empleado en mi trabajo. Y decimos, no, es que lo que pasa es que un hijo de Dios no se puede mostrar así. Un hijo de Dios, ¿cómo va a llegar con esa cara a la iglesia? Pero resulta y pasa que un hijo de Dios reconoce y es humilde y sabe que cuando necesita acude a sus pastores, que sus pastores son la cobertura de esta iglesia. Y si no los conocías, el pastor Jorge y la pastora Nubia van a escucharte a ti ante cualquier situación que tengas. Lo que pasa es que nos da pena, o a veces pensamos que nos van a juzgar, y ellos son los últimos que los van a juzgar. Y se los digo por experiencia propia, porque cuando tú estás en una situación difícil, tú necesitas someterte a una cobertura que ha sido dada por Dios y que son tus pastores. Y entra con plena confianza a este lugar, y tampoco se trata de que no, si entres a los cuatro vientos diciendo, no, mire, soy un mentiroso, soy un ladrón, quiéranme como soy. No. Se trata de que tú llegues y sepas que en este lugar vas a encontrar
la ayuda que tú necesitas, porque los pastores van a estarte escuchando y te van a dar una palabra que proviene de Dios. Ellos no te van a dar un consejo humano, no te van a dar un consejo natural, pero si te tienen que jalar las orejas, te las van a jalar. Y cuando tú vienes a la iglesia y cuando tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, empieza un proceso de transformación en tu vida. Y quiero que vayamos a Filipenses 1:6. Y si tú en este momento estás empezando tu vida cristiana, estás empezando tu caminar con Jesús, este es tu lugar. Y no importa los pecados, los problemas, tus defectos, aquí no te van a juzgar. Si Dios no te juzga, si Jesucristo no te juzga, ninguno de los que está en este lugar puede juzgarte. Y eres bienvenido a esta casa. Y quiero hablar ahora con los que ya llevan un poco más de tiempo en la vida cristiana. Para todos ahí. Y Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso significa que la transformación de cada uno de nosotros es un proceso continuo, pero es un proceso de mejora continua, ¿sí? Y es un proceso en el que dice que va a ser hasta que Él venga. Se va a hacer un poquito largo, o puede ser mañana, pero es un proceso que va a durar toda nuestra vida. Es un proceso en el que tú no puedes decir, claro, yo ya llevo 5 años de cristiano, ya me las sé todas, yo ya no peco, yo ya no tengo esos problemas, ya Dios hizo la obra en mí, ya está terminada. Y les hablo a las personas que ya llevan un tiempo viniendo a la iglesia o congregándose y en su caminar con Jesús, porque tú no puedes seguir igual a como estabas cuando conociste a Jesucristo. Así como llegaste en un estado en el que no te juzgó nadie, Jesucristo no te juzgó, llegaste con tus pecados, con tus defectos, con tus faltas, con tus fallas. Si tú tienes un caminar con Dios, tú no puedes seguir igual. Tú no puedes estar en el mismo sitio en el que estabas antes. Tú no puedes seguir peleando con el mismo pecado con el que llegaste. Porque la palabra dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces tú no puedes decir, como Jesús no me juzga, como Jesús me acepta con mis pecados, como Jesús es solo amor y paz, yo sigo en las mismas. Porque ahí la palabra está diciendo, el que empezó la buena obra en ti, la perfeccionará. Pero Él va a perfeccionar algo que está imperfecto. Y tú y yo estamos imperfectos y seguiremos siendo imperfectos. Lo que pasa es que ante los ojos de Dios, nosotros somos perfectos a través de Cristo. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros no nos queremos comprometer. Y no queremos tomar la responsabilidad de decir, sí, acepto que me he equivocado, acepto que he cometido errores, acepto que tengo pecados y quiero que Jesucristo sea quien gobierne mi vida. Y lo huimos a eso y lo huimos ok, yo voy a la iglesia, pero pues sigo manejando mis cosas de lunes a sábado. El domingo, todo lo que tú quieras, pero de lunes a sábado yo controlo lo que quiero hacer. Y Jesús no te va a juzgar a ti, porque cuando Él vino a la tierra dice que Él no vino a juzgar, sino Él vino a salvar.
Pero cuando tú lo aceptas en tu corazón hay unos términos y condiciones. ¿Y ustedes no les ha pasado que cada vez que descargan algo a su celular, una aplicación, algún programa, les aparece términos y condiciones? Son como 99 páginas y uno pone, he leído y acepto los términos y condiciones. Y uno, ni idea. O sea, uno pudo haber aceptado que regalaba la casa y ni por enterado. Me pasó ayer, iba a hacer un pedido en una aplicación de comida, íbamos a pedir el almuerzo y pedí con la tarjeta, estaba pidiendo el almuerzo, le di pagar y me salió un avisito como debes cancelar el monto del servicio anterior y ¡pum!, me descontaron la plata, como 50.000 pesitos. Y yo, ¿cómo así que el pedido anterior? Entonces llamé y resulta que el call center de ellos no es acá, sino es por allá en México. Y entonces yo, no, mira, lo que pasa es esto, nada, fue un pedido que yo había cancelado antes. Y entonces me dijeron, no, mira, lo que pasa es que tú cancelaste el pedido, pero la cancelación del pedido se hizo cuando ya el restaurante estaba preparando la comida, entonces pues no te podemos hacer el reembolso. Y yo, pero es que eso fue hace muchísimo tiempo, a mí me dijeron que pues me lo cancelaban y que no me iban a generar ningún cobro. Me dijeron, sí, lo que pasa es que pues después de que se pide la comida, ya al restaurante toca pagarle. Y entonces yo, pero pues me hubieran dicho eso, pues yo no cancelo la comida y pues que me la manden y la pago. Pero pues ¿cómo les voy a decir? No, sí, cancéleme la comida, pero igual les voy a pagar, no me traigan nada frescos, tengo plata para botar para los aires. Y entonces me pasaron como por 3 personas y yo, no, quiero hablar con su supervisor y quiero hablar con su superior, y yo, mis 50.000 pesitos y el almuerzo y ya todos con hambre y ¿qué pasó con el almuerzo? Y yo, está embolatado. Y entonces me pasaron con el supervisor y otra vez, cuente la misma historia, como 45 minutos duré en el celular. Y entonces me dice, mira, Carlos, si bien hubo un error por parte de la persona que te canceló el pedido y no te dijo las cosas como eran, tú cuando aceptaste los términos y condiciones, ahí estaba explicado. Y tú en cualquier momento los puedes revisar. Y dice que si tú cancelas un pedido después de que el restaurante lo pidió, tienes que asumir el costo. Y yo, sí, pero es que no me lo explicaron. Y me dijo, ok, no te lo explicaron, asumimos que fue un error de nosotros, pero cuando tú descargaste la aplicación, tú aceptaste los términos y condiciones. Y yo, les voy a poner una queja y ya no sabía qué más decirles porque pues sí, yo los acepté. ¿Qué iba a hacer? O sea, yo acepté los términos y condiciones, no los leí porque nunca, o sea, yo nunca leo eso. Y el que los lea es un duro porque son como 90 páginas en donde eso es un contrato larguísimo, uno para jugar un jueguito de carros. En últimas, ¿qué pasó con la plática? Se perdió esa plática. Y quedamos con hambre, ¿sí o no? No, mentiras. Después solucionamos la cuestión del almuerzo, pero les cuento esto porque cuando tú aceptas los términos y condiciones, tú tienes que saber qué estás aceptando y tienes que leer a qué estás accediendo. Y cuando tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, hay unos términos y condiciones que a veces nosotros no los leemos. Y después estamos llamando al superior a decirle, pero es que ¿cómo así que es que ustedes a mí no me explicaron esto? ¿Cómo así que Jesucristo? Y entonces yo no, entonces ahora no puedo hacer nada. Ah, no, pues qué bonito. Entonces me van a tumbar. Y nos volvemos así con Jesús y nos volvemos así con Dios. Y resulta y pasa que es que no leemos los términos y condiciones. Y así como la persona me dijo a mí, Dios nos dice, mira, los términos y condiciones tú los tienes al alcance de tu mano y los puedes leer cuando quieras. Pregúntenme si leí los términos y condiciones de la aplicación. La borré. Y dije, yo no vuelvo a utilizar esa aplicación. Ladrones. Y eso nos pasa con la Biblia. Yo no vuelvo a leer esa Biblia.
¿Qué tal esos cristianos? Yo no vuelvo a ir a esas iglesias. ¡Ja! ¿Qué tal esos cristianos? Y quiero que vayamos por favor a Juan 14:23 y vamos a entender qué significan esos términos y condiciones de los que nos habla la palabra. Y Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y cuando tú aceptas a Jesucristo, escuché una frase en una prédica que me gustó mucho, y es que Jesucristo es un caballero hasta que tú le abres la puerta. Porque cuando tú le abres la puerta, Él se adueña de todo. Y eso es lo que no queremos. Decimos, ok, acá dice que van a hacer morada. Listo. Jesús sigue, pero vas para el cuarto de huéspedes. Aquí no me vas a hacer desorden, aquí no me vas a mover mis cosas. Yo tengo organizadito mi closet, yo tengo organizadita mi mesita de noche. Tú vas para el de huéspedes. ¿Quieres entrar a mi vida? Perfecto, entra, pero vas para allá. El desayuno se sirve a las 7, el almuerzo a la 1, la comida a las 7. Si no está, perdió. Y resulta y pasa que cuando tú aceptas a Jesucristo, Él toma el control total de tu vida y de tu corazón. Y cuando dice que hace morada, cuando tú compras un apartamento, tú lo adecuas, tú lo pintas, tú le compras todas las cosas de acuerdo a lo que tú quieres. Y Jesús, cuando entra a tu vida y ve todo ese desorden, dice: yo así no puedo vivir. Yo necesito ordenar esto, necesito mover esto para acá, tengo que sacar la basura, tengo que limpiar estas ventanas, tengo que hacerle mantenimiento a muchas cosas que hace mucho no se le hacían mantenimiento. Y Dios comienza, y Jesucristo comienza a transformar toda tu vida, y no queremos soltar el control. Y es por eso que nosotros muchas veces no cambiamos. Y por eso es que muchas veces seguimos estando en el mismo lugar en el que empezamos. Porque no queremos que Jesucristo tome el control. Claro, llega a mi vida, yo te acepto, pero bajo mis condiciones. Y Jesús no trabaja de esa forma. Jesús entregó todo y Él quiere que tú le entregues todo. Y así como Él utiliza personas imperfectas para volverlas perfectas, Él hoy quiere tomar tus defectos, tus pecados, tus imperfecciones, quiere volverte en alguien extraordinario, quiere volverte en alguien perfecto. Pero eso solo va a suceder cuando tú le des el control total de tu vida. Eso solo va a pasar cuando tú aceptes que Él tiene que sentarse en el trono de tu corazón. Eso solo va a pasar cuando tú le des el timón y le digas: maneja. Y hoy quiero decirles que así como tú puedes entrar a este lugar abiertamente con todos tus pecados, con todas tus fallas, con todas tus imperfecciones, con todos tus defectos, la manera en la que vas a salir diferente es entregándole tu vida a Jesús, es dándole el control total, es haciendo que tu vida sea un reflejo de lo que Dios está haciendo en ti. Y a este lugar tú no necesitas venir perfecto, a este lugar tú no necesitas venir sin problemas, a este lugar tú no necesitas venir a poner cara de ponqué cuando realmente en tu casa hay un desorden. Tú no necesitas venir a poner cara de ponqué cuando en tu corazón hay un revuelto, cuando en tu mente hay un revuelto y no sabes para dónde mirar.
Porque así como dijo Jesucristo, los sanos no necesitan de médicos. Y este es el lugar en donde todas tus dolencias se sanan, físicas, espirituales, del alma, del corazón. Y para terminar, quiero que se coloquen en sus pies. Y quiero que terminemos sabiendo que Dios quiere utilizarte. Así como Él utilizó a 12 personas que nadie daba un peso por ellas y las convirtió en los máximos referentes de la iglesia cristiana, Él hoy quiere transformarte a ti. Pedro, a pesar de haber caminado 3 años con Jesús, seguía teniendo falencias, dificultades. Pero cuando decidió entregarle el control total a Jesucristo, dicen que en su primera prédica se convirtieron 3,000 personas. Y así actúa Jesús. Cuando tú menos lo esperes, Él multiplica lo que hay en ti. Y Él potencializa todo lo que está dentro de ti. No tengas miedo de venir a esta casa, no tengas miedo de venir a este lugar con problemas, con pecados. Pero tampoco permitas que tu vida con Jesucristo siga igual. Tampoco puedes permitir que no haya cambios en tu vida. Tampoco puedes permitir que el pecado con el que entraste hace 5 años sea el mismo con el que salgas hoy. No puedes permitir que los mismos problemas que te están perturbando hace mucho tiempo te sigan quitando hoy el sueño, porque no le estás entregando el control total a Dios. Porque cuando tú le entregas el control total a Dios, Él toma tus cargas, Él toma tus dificultades y las convierte en algo increíble. Esa enfermedad la convierte en gloria para Él. Esa enfermedad la convierte en testimonio para Él. Ese pecado en el que tú eras un mentiroso, quien quita y te convierte en una persona que predique a muchísimas personas y se conviertan. Ese pecado en el que tal vez engañaste a tu familia, engañaste a tu esposo, Dios te puede convertir en el esposo, en la esposa ejemplar, en el hijo, en la hija del año. No tengas miedo de venir a este lugar tal y como eres. Lo que sí te debe dar miedo es que Jesucristo entre a tu vida y salgas igual a como estabas. Eso sí debe darte miedo. Y esta mañana quiero que oremos y le pidamos a Dios que sea Él transformando nuestra vida. Esta mañana Él hoy quiere perfeccionarte y quiere volverte extraordinario. Él va a convertir tu debilidad en fortaleza. Y esos pecados por los que tal vez te juzgaban, por los que tal vez tú sentías pena, Él te está diciendo: a mí ya no me importa lo que tú eras, a mí me importa lo que puedo hacer contigo. Y créeme que Dios puede hacer cosas maravillosas con las personas. Él hoy quiere convertirte en esa persona en la que tú nunca creíste que ibas a ser. Él hoy te está llamando y te está diciendo: tal vez tú crees que no sirves para nada, tal vez tú crees que eres el mayor pecador del mundo, y te está diciendo: eso no es nada en comparación a lo que yo puedo hacer. No limitemos a Dios. Para Dios no hay límites. A veces creemos que porque
tenemos un pecado, ya estamos perdidos. A veces creemos que porque no somos buenos en algo, ya no hay nada que hacer con nosotros. Y nosotros mismos nos hacemos zancadilla. Nosotros mismos nos amarramos los cordones y salimos a correr. Y Dios te está diciendo hoy, no se trata de ti. Se trata de todo lo que yo puedo hacer a través de ti. Ni siquiera es lo que tú puedes hacer. Porque dice que separados de Cristo, nada podemos hacer. No se trata de lo que tú puedes lograr. Se trata de lo que Cristo está haciendo, va a hacer a través de ti. Dios hoy te quiere usar tal cual como tú eres, tal cual con tus pecados, tal cual con tus problemas, tal cual con tus dificultades. A Él no le importa eso. Él va a transformar todo eso en algo nuevo. Te va a hacer una nueva criatura. ¿Sabes qué hay que hacer? Darle el control nomás. Puede sonar sencillo, pero a veces no lo es. Y esta mañana, Padre, te damos gracias, Dios. Nos colocamos delante de ti sabiendo que tú eres el Dios de lo imposible, sabiendo que no importa cómo estemos, no importa con qué pecados carguemos, hoy sabemos que tú haces todas las cosas nuevas y que si tú empezaste una obra en nosotros, tú la terminarás y la perfeccionarás. Sabemos que tú no dejas nada a medias. Y sabemos hoy, Señor, que como lo hiciste con Abraham, vas a hacer de cada uno de nosotros una nación grande. Que así como hiciste con David, vamos a vencer a muchos Goliat. Que así como hiciste con Jacob, nos vas a cambiar la identidad y nos vas a dar un nombre nuevo. Que así como hiciste con Salomón, vas a dejar nuestra pasada manera de vivir y nos vas a convertir en alguien nuevo. Y que así como hiciste con los discípulos, nos vas a poner a caminar con Jesucristo. Hoy sabemos, Dios, que todas las cosas están bajo tu control. Hoy te entregamos nuestra vida, te damos el control total. Entra en nuestra vida, entra en nuestro corazón y haz como a ti te parezca. Limpia lo que haya que limpiar. Saca la basura que haya que sacar. Remodela lo que haya que remodelar. Pero no queremos seguir igual. No queremos seguir peleando con lo mismo. No queremos seguir peleando contra el mismo pecado. No queremos seguir peleando contra lo mismo que nos aquejaba hace años. Hoy sabemos que tú nos cambias. Sabemos que tú nos vas a hacer perfectamente imperfectos. Sabemos que en ti todas las cosas son nuevas. Y hoy somos una nueva criatura en el nombre de Jesucristo. Dale gracias al Padre. Pon delante de Él tus miedos, tus pecados, lo que tal vez crees que nunca vas a poder cambiar. Esta mañana Él te está diciendo: yo lo tomo y hago de ti alguien extraordinario. Habla ahí con tu Padre. Entrégale todo. Dale todo el control a Él. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo con alguien más.
Y si aún no estás suscrito, suscríbete para recibir contenido como este semanalmente. Dios te bendiga.